Hola, bienvenidos a esta sesión donde hablaremos acerca de la introducción a las bases de datos, conceptos básicos y cuáles son las mejores herramientas para nosotros adentrarnos a este nuevo mundo de lo que son las bases de datos. Realmente es un recurso indispensable hoy en día cuando tratamos, valga la redundancia, con datos. Una base de datos, conceptualmente, es un sistema organizado que permite almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Piensa en ella como un archivero digital inteligente, donde la información está estructurada y lista para ser consultada en cualquier momento. Algunos ejemplos para los cuales vemos en la necesidad de tener una base de datos es, por ejemplo, en una agenda de contactos donde toda esa información tiene que tener una estructura ordenada y sobre todo tiene que ser fácil de poder acceder, de poder buscar la información del contacto que nosotros necesitemos en algún momento. Lo mismo para un catálogo de productos de una empresa muy grande. Si se tienen miles de productos, es importante contar con un sistema eficiente para la búsqueda de alguno en específico y poder obtener la información lo antes posible. Registros de las ventas, para llevar ahí una mejor administración financiera, es importante tener una base de datos para este tipo de registros. Una lista de estudiantes, como por ejemplo en la universidad. Cuando nosotros ingresamos nuestro número de carnet en algún sitio, es una base de datos la que nos da nuestra información en el momento. Si se usara algún otro recurso, valga la redundancia, algún Excel, esta información sería bastante complicada de obtener, porque un Excel realmente no está diseñado para búsquedas tanto de datos, sino un Excel está más que todo para analizar los datos, para generar gráficos. Pero las bases de datos, el propósito, uno de los propósitos principales que estas tienen es facilitarnos el orden y el acceso a la información. Continuando con la presentación, la importancia de las bases de datos. Una organización eficiente. Permiten gestionar grandes volúmenes de información de manera estructurada y coherente, facilitando el acceso a la manipulación de datos. ¿Quiénes las usan? Empresas, bancos, las redes sociales, el comercio electrónico, toda la publicidad que nosotros vemos, todas las páginas de compras, todos usan una base de datos. O sea que si usted en algún momento quiere tener, por ejemplo, algún comercio electrónico, de algún servicio que usted pueda ofrecer a otras personas, usted necesita saber qué es una base de datos y cómo usted la puede aplicar en ese servicio que usted puede ofrecer. Continuando, beneficios de usar las bases de datos. Integridad de datos. Evitan inconsistencias y errores mediante reglas y restricciones que garantizan la calidad de la información. Seguridad. Ofrecen control de acceso avanzado con autenticación, permisos y encriptación de información sensible. Escalabilidad. Crecen junto con el negocio, permitiendo manejar desde cientos hasta millones de registros sin perder, cosa muy importante, el rendimiento. El acceso multiusuario. Permiten que múltiples usuarios accedan simultáneamente sin conflictos ni pérdida de datos. Si usted necesita hacer un análisis de las ventas y usted se va a encargar del año 2023, año 2023, y otra persona lo va a hacer del 2024, ambos pueden estar realizando consultas a la base de datos y no se van a estorbar el uno con el otro. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que nos garantizan que una buena opción son las bases de datos. Por último, y no menos importante, la automatización. Facilitan la automatización de consultas y reportes mediante SQL, que vamos a ver más adelante qué es ese término, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales. ¿Sí? Recordemos un poco de lo que es la automatización. La automatización es cuando nosotros un proceso que tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos que buscar en algún lado y después descargar la información y después convertir esa información y después hacerla en gráficos, después enviarla por correo electrónico. Un proceso de automatización es que usted, por ejemplo, cree un programa que con un botón realice todo lo que yo le estoy diciendo de manera automática sin que usted lo tenga que hacer.
sino que usted ya lo programa. Usted ya con la lógica de programación hace posible de que no tenga usted que invertir su tiempo en algo que las máquinas lo pueden hacer prácticamente. Más o menos ahí va el tema de lo que es automatizar algo, ¿sí? El que un sistema haga las cosas por uno. Y esto es lo que obtenemos en el tema de los datos con las bases de datos. Un ejemplo práctico de lo que sería su uso puede ser en un sistema de ventas, donde aquí en las bases de datos, después de que nosotros creamos o sea, un entorno que va a tener un nombre para mayor facilidad de identificar ese entorno con el que vamos a trabajar, dentro de este entorno, en las bases de datos, cada una de las estructuras que nosotros queremos organizar se van a llamar tablas, ¿sí? En un sistema de ventas, usted va a tener una tabla o una estructura, como hemos visto en programación, donde va a tener clientes, otra estructura donde va a tener productos, otra estructura donde usted va a tener pedidos, ¿sí? Más o menos identificando como que estos fueran objetos y clases, ¿sí? Donde la clase es la plantilla, eso es lo que creamos con las tablas, las plantillas. Los objetos vienen a ser lo que se crean con estas plantillas. En el tema de las bases de datos, los objetos vienen a ser como los registros que se llegan a tener en esas tablas, ¿sí? Un registro de estudiantes, se va a tener la tabla estudiantes, la tabla curso, la tabla calificaciones para organizar toda esa información. Inventario de productos, los proveedores de estos productos y los movimientos que se hacen de estos, si se pasan de una tienda a otra. Este tipo de información, pues es importante registrarla, porque al menos en el inventario de productos, si hubo una pérdida, por ejemplo, ahí en ese inventario usted va a ver cuáles fueron los movimientos de ese producto y en qué movimiento ya no fue la misma cantidad, ya hubo una pérdida o se registró algo que no estaba bien. ¿Sí? Son controles que uno puede hacer con estas bases de datos. Continuando, vemos qué es una hoja de cálculo en Excel. Es importante tener este concepto claro para no mezclar y no llegar a pensar de que una hoja de Excel puede ser un medio eficiente para nosotros tener nuestros datos, sino que el medio por excelencia, el recurso por excelencia, es una base de datos. Excel es una herramienta de hoja de cálculo que permite organizar datos en filas y columnas, realizar cálculos y crear gráficos. Es una herramienta familiar y accesible para manejar cantidades pequeñas de información de manera sencilla. ¿Como cuáles? Como listas simples, inventarios básicos, algunos con lista de contactos pequeños, tareas, algunos presupuestos, cálculos financieros, gastos, ingresos, tablas básicas, datos organizados en filas y columnas, gráficos, visualización de datos con gráficos simples, ideal para pequeñas cantidades de datos y usuarios individuales. Comparación en lo que sería Excel con la base de datos. Cantidad de datos que podemos tener en Excel es limitado, es 1.000.000 más poquitas filas más, mientras que en una base de datos el tamaño es ilimitado, va a depender de cuánto nos quepa en la máquina donde vamos a tener esa base de datos. Si tenemos una máquina que tiene grandísima espacio de información, la cantidad de datos que podemos tener son millones y dependiendo el tamaño de espacio en esa máquina, así va a ser el tamaño de cosas que podemos guardar en una base de datos. Las relaciones. Cuando nosotros tratamos de relacionar un dato con otro, en Excel es de jugar bastante ahí con las fórmulas. Mientras que en las bases de datos se tiene todo un lenguaje, toda una estructura lógica para nosotros tener mayor facilidad de poder preguntar, de poder conseguir esa información. La seguridad en el Excel pues, es básica. Lo que se puede hacer con una hoja de Excel tal vez es ponerle alguna contraseña, pero sin embargo viene a ser un tanto vulnerable porque con el tema de los hackeos llegan a vulnerar este tipo de datos. Con las bases de datos la información, por el hecho de ser un servicio o una herramienta dedicada a esto, se ha trabajado mucho para que las bases de datos tengan una seguridad avanzada, donde se definan roles, donde se definan permisos de quién puede y quién no puede entrar. ¿Sí? Además de un usuario y una contraseña,
se manejan grandes cantidades de recursos de seguridad para que estas bases de datos no sean vulneradas por personas que quieran hacernos algún mal con nuestros datos. Siguiendo con el multiusuario. ¿Sí? En el caso de Excel, si dos personas están en una misma hoja que es compartida, puede llegar a bloquearse una con la otra. Pueden haber retrasos de red o retrasos de actualización y muchas cosas. En cambio, en la base de datos se tiene toda una lógica para evitar que hayan esos tipos de conflictos. La automatización viene a ser, en caso del Excel, los macros, que la verdad, créanme que no es nada sencillo. Mientras que en una base de datos, como le digo, hay un lenguaje como tal, ya no es tanto que usted cree una estructura, sino es tanto de cómo usted va a preguntar, de que usted sepa cómo preguntar, ¿sí? En eso se viene a definir más que todo el tema en las bases de datos. La integridad no tiene una validación automática en el caso de Excel. En el caso de las bases de datos, sí se tienen restricciones y se tienen reglas que se deben cumplir a cabalidad para nosotros registrar datos en las tablas. En el caso del rendimiento, ahí es donde está también parte de la gran diferencia. Con grandes volúmenes, Excel, mientras más grande sea el archivo, más lento es para hacer una búsqueda, porque va buscando fila por fila y va buscando coincidencias entre todos esos registros, mientras que las bases de datos tienen un sistema bastante óptimo que nos da respuestas al instante. En conclusión, Excel es ideal para análisis simples y las bases de datos para sistemas profesionales. Limitaciones de Excel como base de datos. En dado caso usted usa un Excel como bases de datos, usted no va a poder tener grandes volúmenes y esperar tener respuestas de forma inmediata. Es una seguridad básica la que va a tener ese archivo de Excel, donde si se lo roban la competencia, pueden analizarlo y después ver cuáles son sus estrategias, cuál es el mes donde usted más vende, cuál es el mes donde usted menos vende, ¿sí? Y pueden crear ahí estrategias para hacerlo caer en su negocio. Riesgo de duplicados. En Excel pueden haber registros duplicados y de ahí usted tiene que hacer un proceso de limpieza y es mucho más tardado. Multiusuario limitado, como les decía, hay bloqueos cuando varias personas editan un mismo archivo. Relaciones complejas, es difícil muchas veces buscar o tratar de relacionar un dato con otro. Y no tiene lo que sería la integridad, sino que en un registro de filas y columnas cualquiera puede poner cualquier cosa en una celda. Vamos a ver, para empezar a trabajar con bases de datos, así como los lenguajes de programación, que hay muchos en el mercado, lo mismo viene a ser las bases de datos. Hay muchas en el mercado. Para empezar a trabajar con una base de datos, para comprenderla, para empezar a hacer cositas ahí, la más recomendada es la que tiene el nombre de MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y lo más alegre, ¿verdad? Que es gratuito. Es uno de los sistemas de bases de datos más populares del mundo, utilizado en millones de aplicaciones y sitios web. ¿Por qué es importante que empecemos aquí mejor? Porque, como les repito, es de los más populares, usted va a encontrar muchos registros de cómo usarlo, de videos de cómo hacer tal cosa. O sea, va a encontrar información por todos lados de lo que usted necesite saber de esta base de datos. Si en dado caso no, en algún taller o en alguna clase, no se llega a cubrir todo el dato o todo lo que usted necesita para aprender bien a usarla, usted lo puede investigar y va a encontrar información, ¿sí? Ejemplos en los cuales se han usado esta base de datos: aplicaciones web, comercio electrónico, sistemas empresariales y aplicaciones móviles. ¿Qué empresas usan MySQL? Facebook, Twitter, YouTube o X, ¿verdad? WordPress, Netflix, Uber. Damos cuenta que es una base de datos que tiene presencia, ¿sí? Porque Netflix, creo que a estas alturas todos sabemos acerca de qué es Netflix. Y como les decía, las bases de datos en sí es un lenguaje como tal. Este lenguaje es un lenguaje estándar, si no es de que solo sea específico para MySQL, sino que es, al aprender usted este lenguaje, usted va a poder trabajar con otros gestores más adelante. Puede tener algunas cuantas variaciones en cuanto a, tal vez en otro gestor de base de datos va a tener
datos adicionales a los que le ofrece MySQL y aquí no los va a tener. Pero en sí, la sintaxis es la misma. En los comandos, primero que nada, usted, si el programa con el que vamos a trabajar la base de datos no le llegara a funcionar porque no reconoce o no está levantado el servicio en su computadora, el comando para que usted pueda revisar que cuenta con ese servicio es este que está aquí en pantalla. Usted en una terminal coloca MySQL -u root -p, coloca la contraseña que ingresó al momento de instalar el servicio de MySQL y le tiene que abrir como tal ya el servicio. En sí, los comandos básicos para empezar a trabajar con MySQL, primero es la creación de una base de datos, ¿sí? La creación del entorno como tal. Create database, en este caso, por ejemplo, de un zoológico, create database, zoo, use zoo. La primera línea crea el entorno y la segunda línea nos mete dentro de ese entorno. Ya estando dentro de ese entorno, comenzamos a crear las tablas con las cuales nosotros vamos a entender y ver qué es lo que necesitamos ordenar. En este caso, el zoológico necesita ordenar los animales que tiene. Entonces, crea la tabla animales con esta sintaxis. Create table animales. Coloca un ID para identificarlo a cada animalito, el nombre, especie, la edad, hábitats, y dependiendo de los datos que usted vaya a ingresar en cada uno de los atributos, usted va a usar un atributo específico para cada tipo de dato. ¿Por qué? Porque como una base de datos va a ocupar espacio de su máquina, mientras más limite o más especifique cuánto espacio va a usar un atributo, mayor será la optimización en cuanto al espacio que esta base de datos va a ocupar. Para el tema de los cuidadores, create cuidadores, siempre colocamos un ID para toda tabla que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque en una base de datos y para las computadoras como tal, buscar un número es mucho más fácil, mucho más sencillo que buscar por nombre, buscar por zona. Y de igual manera, démonos cuenta que esta es una lógica que se aplica en muchos factores. Por ejemplo, en la universidad. Cuando usted ingresa a la universidad, a usted se le da un número de carnet. O cuando usted cumple la mayoría de edad, en el registro de personas le dan un número de identificación personal. Donde cuando usted va a hacer cualquier trámite, a usted le piden ese número de identificación personal. ¿Por qué? Porque para buscarlo a usted entre los millones de guatemaltecos que hay en el mundo, un número especial solo para usted va a ser mucho más sencillo a que busque Josué Alejandro Pérez y va a encontrar 200 personas con un nombre similar, tal vez algún que otro cambio en el apellido, pero no es eficiente, no es eficiente, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de estos identificadores, que también más adelante vamos a ver el tema de las relaciones, donde aquí estos identificadores van a tener un papel clave, ¿sí? Es donde van a incrementar grandemente su importancia. Continuando con la presentación, media vez que creemos ya las tablas, lo que procede es ingresar datos a las tablas, ingresar registros. En MySQL se haría de la siguiente manera: ingresar en animales, en los diferentes atributos. Aquí en las bases de datos nos piden especificar qué atributos nosotros vamos a estar ingresando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí ya tenemos algunos comandos donde dice ID, que va a ser de tipo entero, y tenemos esto de primary key, que es el identificador principal o identificador primario, que es lo primero que va a buscar en la base de datos por medio del ID, porque es más sencillo. Y también tenemos esta otra instrucción de acá, que es auto increment. Esto lo que va a hacer es de que lo va a hacer por nosotros, el llevar el registro.
¿sí? Nosotros le indicamos a partir de qué número empezar ese registro y vamos a ingresar los demás atributos y el atributo ID no nos tenemos que preocupar por él. ¿Sí? Si empezamos en uno, llenamos nombre, especie, edad, hábitat, llenamos solo estos 4 datos y automáticamente el siguiente registro va a tener 2, ya sin necesidad de que nosotros lo pongamos. Por eso es de que aquí especificamos qué atributos ingresar y después colocamos values, de qué valores. En el caso de los animales, Simba, León, la edad 5, el hábitat sabana. Y con esta misma instrucción podemos ingresar varios datos a la vez, solo que separados por comas. Y después tenemos más comandos, como el cómo nosotros ver, cómo nosotros hacer preguntas. Este select asterisco, cuando nosotros colocamos un asterisco, le estamos diciendo, muéstrame toda la información de esta tabla. Nos va a traer todo. También podemos alterarlo. Si en dado caso no queremos tener todos los atributos, solo queremos ver nombre y especie, esta sería la sentencia. Select nombre, coma, especie de animales. Entonces nos traerá todos los registros, pero solo nos mostrará el nombre y la especie. Ya después se vuelve más emocionante. Podemos filtrar la información. Select from animales, select asterisco from animales, nos va a devolver todos, pero aquí ahora colocamos where, habitat, es igual a sabana. Entonces va a buscar en todos los registros, nos va a traer a todos, pero que cumplan la condición de que el hábitat sea la sabana. Otro ejemplo, selecciona todo de animales donde la edad sea mayor que 3. Entonces va a verificar la condición. Tenemos después comandos para actualizar varios campos. Podemos eliminar, por supuesto, donde aquí tenemos que poner qué registro eliminar, porque si no colocamos qué registro eliminar y colocamos solo la primera línea de arriba, vamos a tronarnos toda la información. Y si eran sus inventarios, va a perder todos sus inventarios. Aunque vamos a ver que hay herramientas que siempre nos van a tirar un mensaje de alerta de, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Si en dado caso por algún mal clic que demos, le damos que sí, perdemos toda la información. Para vaciar una tabla sin borrarla como tal, en este caso borramos la tabla y la tenemos que crear nuevamente. En este caso solo borramos registros, en el caso de abajo. Para nosotros que estamos empezando y ya para pasarnos a la parte práctica, la herramienta que yo les recomiendo mucho que utilicen se llama Divider. ¿Sí? ¿Por qué usar Divider? Porque démonos cuenta de lo que hemos visto. Posiblemente a alguno le abrume ver todos estos comandos. Y, ay, no, me costó aprender los comandos de un lenguaje de programación. Ahora tengo que aprender todo esto, tengo que añadirlo a mi memoria. Pero realmente hay programas que buscan facilitarnos la vida y Diviver viene a ser uno de esos. Diviver es una herramienta universal y gratuita para administrar bases de datos. Es multiplataforma, o sea, dependiendo de la máquina que usted tenga, si tiene con Windows, si tiene con Mac, la puede descargar y va a funcionar excelente. Y para personas que, por si hay alguien por ahí que usa Linux, también está para Linux, compatible con múltiples motores de bases de datos. Funciones principales: conectarnos a una base de datos, ejecutar comandos SQL, visualizar las tablas, importar y exportar la base de datos o información como tal. Ejemplo, Divider MySQL, tenemos buena conexión, buena visualización y podemos hacer consultas. En conclusión, las bases de datos son fundamentales en el mundo tecnológico actual. Dominarlas te abre puertas en el desarrollo web, en el análisis de datos, de inteligencia artificial y mucho más. Durante el curso, pues vamos a aprender diseñar bases de datos, hacer SQL avanzado, parte de normalización y desarrollar proyectos prácticos. Bien, vamos a ver ya un poco en esencia qué es esto de las bases de datos.
con estos comandos que les estoy mostrando en pantalla, vamos a verlo un poquito en lo que sería en acción. Entonces, primero vamos a verificar que tengamos la base de datos. Podemos ver en nosotros a una terminal. Vamos a limpiar la terminal con el comando clear. Y vamos a colocar MySQL -u root -p, darle enter y posterior a ello nos puede pedir la contraseña. En este caso usted coloca la contraseña cuando usted instaló su servicio de MySQL. Esa misma es la que usted tiene que ingresar. Y nos damos cuenta que aquí ya ingresamos como tal a un tipo de interfaz donde nosotros tenemos ya aquí la palabra MySQL y este signo mayor que hace como connotación de una flecha donde nos dice aquí puedes ingresar comandos de SQL que yo te los voy a entender. Entonces, continuando con lo que era la presentación, los primeros comandos que podemos ver, bueno, primero podemos colocar esto, show databases. Aquí lo que nosotros podemos ver es todas las bases de datos que tenemos nosotros en el sistema. En este caso yo ya tengo la base de datos de zoológico. La voy a proceder a eliminarla. Entonces voy a colocar delete table zoo. Vamos a ver, delete zoo. Vamos a ver, es truncate. Permítame, comando para eliminar bases de datos, ahorita se los doy. Aprovechando este ejemplo lo vamos a ver. Perdonen, vamos a ingresar otra vez. Es drop database sub este. Entonces ahora sí vamos a poner show databases y ya no tenemos zoológico. Bueno, ahora sí, a empezar desde cero. Vamos a crear nuestra base de datos. Comando create database sub 16. ¿Ok? ¿Está bien? Use sub database changer. Se dan cuenta, ingresamos en este entorno. ¿Sí? Así es como nosotros, si en dado caso, podríamos hacer como estos pasos nada más para revisar que tengamos el servicio. Pero en sí, aquí en la terminal no es donde nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Esto es solo para que ustedes puedan hacer este paso como de verificar. En sí, el programa que vamos a usar se llama Deliver, este de aquí, donde para usted conectarse a la base de datos, por ejemplo, ahorita le voy a enseñar cómo usted se va a conectar, tiene que darle clic a lo que sería este símbolo de acá, este que dice conexión. Aquí usted va a buscar, aquí está el icono de MySQL, selecciona, siguiente, no colocamos nada, dejamos aquí en localhost, en database no colocamos nada, nombre de usuario root, contraseña, ¿cuál va a colocar? Bueno, la misma que usted colocó al instalar su servicio de MySQL. Colocamos esa contraseña, enter, y si se dan cuenta, todo lo que nosotros habíamos visto que nos desplegó al poner ese comando de show databases es lo que nos despliega acá. Y si en dado caso, aquí tenemos la tabla que creamos con comandos. Pero yo la quiero borrar. ¿Qué voy a hacer? Clic derecho, borrar. Sí, se borró.
¿Se da cuenta por qué le insto a que use este programa? Porque es mucho más sencillo. No tiene que complicarse en memorizarse muchas veces los comandos, sino que aquí lo puede hacer dinámicamente y puede enfocarse más en el tema de hacer preguntas, hacer consultas, que ahí sí no nos escapamos de los comandos, ¿sí? Ahí sí es importante saber cómo preguntar, porque en nuestro día a día pueden surgir preguntas complejas que nosotros queramos hacer. Y aquí, eso es el gran beneficio, porque nos da un lenguaje. Entonces, nuestro trabajo ahora es aprender a comunicarnos con ese lenguaje. Y cuando nos aprendemos a comunicar con un lenguaje, ya posterior a ello, uno puede hacer preguntas complejas. ¿Sí? Eso viene a ser la importancia. Pero el tema de la creación de bases de datos, aquí si se da cuenta, hay como el iconito del delfín, que es la mascota de MySQL. Aquí en esta flechita usted la desenglosa, seleccionamos bases de datos, clic derecho, crear nueva base de datos, database name, colocamos zoológico, vamos a aceptar, ya nos creó la base de datos, clic derecho, eh, podemos darle en ver database. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar aquí un diagrama, en este caso está vacío. En propiedades, aquí tenemos las secciones tablas y más opciones más avanzadas, donde para crear una tabla simplemente colocamos clic derecho, crear nueva tabla. Nombre de la tabla, vamos a ver qué nombre teníamos para este ejemplo. La tabla animales. Y colocamos animales. En la sección de columnas, clic derecho, crear nueva columna. Colocamos ID, que no sea nulo, que sea autoincremental, que sea de tipo. Aquí están todos los tipos, ya no se los tiene que memorizar, aquí se los da. Buscamos el tipo entero, o si no, también lo podemos escribir. Ahí está, aquí ya me lo reconoce. Entero, que sea keys, seleccionamos única, vamos a seleccionar primary key, aceptar. Listo. Ya tenemos lo que es nuestro primer atributo en la tabla. Creamos más atributos, nombre, marker 100, que no esté vacío, aceptamos, clic derecho, crear nuevo, especie, que no sea vacío, aceptamos, crear una columna, edad, que sea de tipo entero, y al doble clic, que no esté vacío, aceptar, clic derecho, crear una columna, por último tenemos hábitat, que no sea vacío, y aceptar. Entonces creo que en menos de un minuto se pudieron dar cuenta que podemos estar ya creando una tabla por completo con Divider. Que al nosotros ya tener todos nuestros atributos definidos, tenemos que dar aquí en este botoncito que dice Save o dice Guardar. Al dar aquí Save, nos va a mostrar los comandos que nosotros tendríamos que haber ingresado para crear esta tabla de la forma tradicional. Damos clic en Ejecutar y esta tabla ya fue creada. Regresamos y se dan cuenta aquí nos va creando pestañas. Cuando creé la base de datos me creó la pestaña para ver las propiedades de las bases de datos. Crear una nueva tabla. Esta tabla animales tiene su propia sección con sus propiedades. Y si ahora aquí en la sección de bases de datos vamos aquí al diagrama, vamos a seleccionar la opción de refrescar, aquí ya nos empieza a mostrar las tablas que nosotros vamos creando de una forma bastante especial, bastante dinámica y bastante agradable de ver. Entonces, démonos cuenta las ventajas que tenemos al usar este tipo de programas, porque la forma tradicional de hacerlo, vamos a dar clic aquí a nuestra base de datos, desglosamos aquí en Databases, seleccionamos la base de datos con la que vamos a trabajar, clic derecho, Editor SQL, Open SQL Console. Y aquí sí nos tocaría a la vieja escuela. Create Table. La siguiente era de cuidadores.
Siguiente área de cuidadores, entre llaves, damos 2 enter y empezamos. ID, int, primary key, auto increment, tipo entero, vamos a ver. Perdón, no son llaves, son paréntesis. Uy, ese es el tema con la sintaxis. Si nos confundimos en la sintaxis, pobres de nosotros. Vamos y latina primero. Ahí estamos, primary key, auto increment. Después tenemos el nombre, que va a ser un varchar tamaño 100, not null, o sea que esté vacío. Ahí tenemos la zona. Este va a ser también un varchar 100. Vamos a poner que no esté vacío. Media vez ya tenemos nosotros esto. La forma en que lo funciona aquí en Dbeaver es que lo tenemos que resaltar todo, dejando el mouse con el clic izquierdo presionado, arrastrando para cubrir toda la área que queremos. Y aquí a la par vamos a darle el primer play que aparece. Y si aquí no nos dice ningún mensaje, no vemos por aquí la palabra error, es de que lo estamos haciendo bien. Ahora, vamos nuevamente a lo que sería doble clic acá para acceder nuevamente a las propiedades de la base de datos y refrescar. Uy, ¿qué pasó? A ver. Cuidadores. Lógico. Tablas, clic derecho, renovar. Aquí apareció. Sí, apareció acá. Tenemos que refrescar las tablas. Ahora aquí en zoológico ya aparecen cuidadores. Entonces ese es el tema que tenemos que estar viendo. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil de actualizar con la propia interfaz gráfica que nos ofrece el programa de Dbeaver. Si no, tenemos que estar ahí actualizando ya sea la base de datos, las tablas, más que todo es eso, lo que tenemos que actualizar. Pero tanto aquí como con comandos, como de la interfaz gráfica, funciona. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esta pequeña base de datos creada, veamos ahora el tema de los registros. Empezamos ahora desde el código, ¿sí? Con los ejemplos. Insert, into, animales. ¿Qué vamos a insertar? Los atributos nombre, especie, edad, hábitat. Ok, vamos a insertar esto. ¿Qué valores vamos a ingresar? Vamos a poner Simba, especie león, edad 5, de la sabana. Seleccionamos esto, damos play, vamos a dar doble clic aquí a animales, vamos a ver en datos, aquí ya tenemos lo que sería nuestro primer registro. Y como les indicaba en la presentación, aquí nosotros podemos poner varios registros a la vez. Nala, león, de la sabana. Simplemente colocamos ahora la coma y seguimos colocando los atributos. Nala, bit, sassy. Todos van a ser leones, para no perder mucho tiempo acá.
Vamos a ver qué me dice. Cuando nos aparezca este error, es de que escribimos algo mal, ¿sí? Este es el mensaje que nos va a aparecer cuando, oye, escribiste algo mal. ¿Cuál es el error que me está mostrando acá? Y yo al final estoy colocando una coma y ya no hay nada después. Cuando terminamos, tenemos que colocar un punto y coma. Seleccionamos todo otra vez, damos play y listo. ¿Sí? Ahí ya vimos cómo es que el programa nos da los errores como tal y cómo es cuando nos da de que el comando fue ejecutado correctamente. Y si en dado caso no le aparece, es de que usted tiene que actualizar, ya sea las tablas, ya sea la base de datos. ¿Sí? Eso es un tema que tenemos que estar tomando en cuenta bastantito. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos los demás datos, pero nos apareció el mensaje de que sí se hizo correctamente. Entonces voy aquí a renovar. Y listo, ya aparecen los datos. Ahora, esto es la forma tradicional de llenar datos. ¿Pero qué nos ofrece el programa? Bueno, damos clic derecho, editar, añadir registro. Uy, todo que no es aquí que quería añadir. Vamos a dar a cancelar. Seleccionamos acá, editar, añadir registro. Está. Aquí vamos a poner, aquí no vamos a poner nada porque tenemos el orden incremental. Vamos a poner Nunu, va a ser un oso, 3 añitos, del bosque. Vamos aquí en guardar. Dice columna nombre que no puede estar vacía. Estos de acá, vamos a ver. Vamos a eliminarlos. Vamos a renovar acá. Ya me guardó aquí el osito. Otra vez. Vamos a ver. Clic derecho, editar, añadir registro. Ahí está. Nono, oso, 5 años, y oso. Vamos aquí en guardar. Listo. Y en renovar. Listo. Entonces, démonos cuenta que también podemos guardar datos de una forma más sencilla, con lo que nos ofrece este programa. ¿Sí? Es bastante práctico de hacer. Aquí, en lugar de hacerlo así, si es más conveniente, si nos damos cuenta, vamos a ver, quitar y registro. Podemos añadir, o sea, uno por uno. O inclusive aquí abajo tenemos los botones. Añadir registro. Y vamos dando clic acá. Miren, rápidamente nos abre todos los espacios para que nosotros podamos ingresar bastantes registros a la vez. Entonces, démonos cuenta que es bastante práctico de hacerlo. Sí, entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a ver qué es lo que nos falta. Ya solo el tema de ver los CRUDs, las consultas. Aquí podemos colocar select, asterisco, from, animales. Seleccionamos, damos play y aquí nos muestra todo esto. Pero realmente, ¿para qué lo vamos a hacer? Si queremos ver todo lo de los animales, venimos aquí a tablas, animales, dos puntos, doble clic, vamos aquí a datos y aquí ya tenemos toda la lista. Entonces démonos cuenta de todo lo que nos ahorra. Queremos editar. Vamos a ver. Si queremos editar algo, los comandos serían, ahorita les digo, el update, la tabla animales, set, edad, igual a 6, where, nombre,
es igual Simba, punto y coma, damos play, se ejecutó correctamente, o sea, ahora Simba ya creció. Está Simba, aquí tenía 5, damos renovar, ya tiene 6 añitos. Entonces ahora, ¿qué nos ofrece el programa? Seleccionamos lo que queremos editar, clic derecho, editar, modificar celda, seleccionamos aquí la columna que queremos editar, vamos a ver, permítanme, creo que es más que todo aquí, editar, modificar celda, no es editar, así es editar celda, vamos a ver, nombre, permítanme un segundito, aquí es, edición en línea, no me estoy complicando demasiado, solo denle doble clic y listo. Es así, doble clic, pero damos aquí en Save, listo. Pit, mono, Save, listo. Ahí está. No, sin tanta cosa, yo me estaba complicando ahí. Pero con el doble clic, más que suficiente. Y ya editamos. Ya no tenemos que hacer todo esto prácticamente. ¿Sí? Para nosotros que estamos empezando, claramente, ¿verdad? Porque ya con muchos datos, sí es mejor aprenderlo de esta manera. Queremos eliminar algún registro. Delete from animales where id es igual a 3. Punto y coma. Ponemos play. Se ejecutó correctamente. Vamos aquí animales. El número 3 era Pit. Renovamos. Ya no está Pit. Queremos eliminar acá. Clic derecho. Vamos a ver. Aquí sí es eliminar registro actual. Eliminamos el número 5. Se nos pone aquí en rojo. Tenemos que darle en guardar para que se efectúe el cambio. Y listo. Entonces démonos cuenta. dbeaver para mí es la herramienta por excelencia para aprender a usar y a gestionar bases de datos. Las bases de datos realmente no son complicadas. Es de ponerle un poquito de énfasis a aprender el lenguaje, aprender los recursos que tenemos disponibles en esta herramienta. Ya lo que el mero asunto en esto son las preguntas, ¿sí? Investiguen eso, investiguen cómo preguntar de manera más eficiente tal cosa, ¿sí? Y van a encontrar información, ¿sí? Pero en primeras instancias, démonos cuenta que no es tan complicado iniciar con una base de datos, crearla, usarla, crear tablas, ¿sí? Crear registros, no es algo que sea bastante complicada. Con este programa se nos facilita mucho la vida. Entonces, como introducción a las bases de datos, este programa con MySQL vamos a aprender muy bien, ¿sí? Entonces, muchos ánimo y a seguir aprendiendo, compañeros. Eso sería todo por esta sesión.